Entonces, primero declaro que no tengo ningún conflicto de interés para declarar esta charla y que los videos que tomé pueden ser impactantes, pero que son muy ilustrativos para el manejo de las complicaciones. Entonces, empecemos definiendo qué es una complicación. El diccionario de Oxford define la complicación como un nuevo problema o una enfermedad que hace que el tratamiento del anterior sea más complicado o difícil. Las complicaciones siempre van a aparecer, inevitablemente van a aparecer porque el error humano es inevitable. Sin embargo, en medicina nos enseñaron desde la escuela de medicina que los médicos, los errores nos llevan a complicaciones médico-legales. Y que las complicaciones pueden suceder inclusive en el cirujano más experimentado, más habilidoso, que trabaje en el sitio con todas las herramientas para hacer una muy buena cirugía. Entonces, los estudios han demostrado que entre más experiencia tiene el cirujano, hay menor tasa de riesgos y hay un mejor manejo de las complicaciones. En general, la tasa de complicación en la cirugía laparoscópica es de un 0.3 a un 0.5% y la tasa de mortalidad es de 3.3 por 100.000. Las tasas de complicaciones, pues obviamente se incrementan dependiendo de la complejidad de cada uno de los procedimientos. Entonces, para clasificar los tipos de complicaciones podríamos hacer como un resumen dependiendo del momento en que estemos viendo la atención del paciente. Ahí es donde pueden suceder cada una de estas posibles complicaciones. La primera fase es la identificación del paciente y eso pues nos corresponde a nosotros como cirujanos en la consulta, identificar muy bien cuál es el riesgo de ese paciente y dejárselo muy claro. Yo creería que si una complicación sucede y la paciente sabe qué puede suceder, darle el manejo en el momento podría disminuir de pronto la percepción de la paciente de que sea algo erróneo en su atención. Está la fase anestésica, posicionamiento, y eso lo vamos a ver relacionado con las lesiones nerviosas. La parte de entrada abdominal y colocación de los trócares, que casi que el 50% de las lesiones en la laparoscopia suceden en ese momento, y la cirugía como tal y en la recuperación postquirúrgica. Entonces, entre los factores de riesgo, si ya sabemos que casi que el 50% de las lesiones suceden en las entradas, si yo tengo una paciente con antecedente de una cirugía abdominal previa, pues esa paciente tiene riesgo de una lesión vascular, una lesión intestinal. Ya sabemos que pacientes con laparotomías previas tienen hasta un 60% de riesgo de adherencias. Y traje esta tablita que me gustó mucho, donde hacen una recopilación de cuál es el riesgo que tiene una paciente de tener adherencias periumbilicales. Ya sabemos que el ombligo es nuestro sitio de inserción. Entonces, las pacientes con laparotomías medianas previas tienen hasta un 50% de posibilidad de tener adherencias periumbilicales y hasta un 31% de tener adherencias severas periumbilicales. Inclusive la Fanestil tiene un 19% para tener adherencias periumbilicales, un 6.8% para adherencias severas, y la misma cirugía laparoscopia previa nos hace un riesgo de 1.6%. O sea que es algo que debemos tener en cuenta para que al momento de la entrada pues no lo hagamos cerca al sitio de la cicatriz previa. Por supuesto que los antecedentes de la patología como tal, no es lo mismo hacer una histerectomía benigna por un mioma, hacer una histerectomía en una paciente con una endometriosis severa. Ya sabemos que las pacientes que van a cirugía por endometriosis o una paciente oncológica que va para un vaciamiento ganglionar, pues tiene mucho más riesgo de tener una complicación o una lesión. También tenemos los extremos en pesos. Las pacientes muy obesas o muy delgadas, los estudios anatómicos han demostrado que las referencias anatómicas pueden tener algún tipo de variación. Y en las pacientes obesas hay una migración caudal de la bifurcación de la aorta, y en las pacientes muy delgadas, pues ya sabemos que prácticamente lo que separa la piel con la bifurcación aórtica son 2.5 centímetros. O sea que si hacemos una entrada directa con un trocar o una aguja de Berres, estamos a 2.5 centímetros de llegar a la aorta. Entonces son consideraciones básicas que debemos tener en cuenta solamente desde la consulta, sabiendo el peso, la contextura de la paciente. Por supuesto que las complicaciones intraoperatorias, pues vamos a hablar de las lesiones vasculares, las lesiones intestinales y del tracto urinario, y en las posoperatorias las más comunes son las lesiones nerviosas y las hernias de puerto. Entonces, entre las intraoperatorias
pues así como les había comentado, casi que el 50% de las lesiones suceden al momento de la entrada. La incidencia total de las lesiones mayores son de 1.1 por cada 1.000 casos. Y la inserción del trocar primario es el que está asociado con lesiones intestinales o de grandes vasos. La inserción de los trócares accesorios son los que están asociados a lesiones de los vasos menores de la pared abdominal o lesiones viscerales. Entonces, todavía no hay un consenso de cuál es la mejor entrada, si la entrada cerrada con la aguja de Verres, si la entrada directa, si la entrada abierta. En esta revisión de Cochrane del 2019, donde se tomaron 57 ensayos aleatorizados controlados con 9.865 pacientes, que incluyeron pacientes ginecológicas y no ginecológicas, y algunos de los estudios excluyeron las pacientes obesas o muy delgadas. En este compararon la técnica cerrada, que es la Verres, con la abierta, y entre estas dos técnicas, pues la aguja de Verres, que es la que utilizan la mayoría de ginecólogos, pues tiene más riesgo de una falla de entrada o una lesión visceral comparada con la abierta. Sin embargo, no hay superioridad entre una y otra. Y la entrada directa, si la comparamos con la aguja de Verres, pues la entrada directa pues tiene menor tasa de fracaso en la entrada y menor riesgo, por supuesto, de insuflación preperitoneal, insuflación intestinal o embolismo de CO2. No hay evidencia suficiente para respaldar que una sea superior a la otra. Básicamente el cirujano escoge con la que se sienta más cómoda o dependiendo de lo que tenga la paciente, así uno va a tomar la decisión de utilizar una u otra. Lo importante es saber todas las entradas y pues hacerlo con lo que se sienta uno más cómodo y con lo que tenga más entrenamiento. Con respecto a los tipos de trocar, algunos trocars tienen más riesgo de tener lesión que otros. Los trócares con punta cónica o piramidal se mueven muy fácilmente a través de la pared y básicamente las lesiones son muy bajas. Los trócares con protectores tienen la posibilidad, en algunas series se reportan que estos protectores no se retraen y tienen más riesgo de lesiones vasculares, aunque estas series son de muy poquitos casos, o sea que no es como una ley al respecto. Los trócares de expansión radial, como son más pequeños, hacen un defecto más pequeño en la fascia, tienen menos sangrado, menos dolor, pero sí necesitan mayor fuerza de tracción. Y los trócares ópticos en general tienen menos porcentaje de entrada fallida y pues permiten la visualización directa. Entonces, en cuanto a la lesión vascular, en general en la laparoscopia la lesión es de 0.1 a 0.6%, pero tiene consecuencias muy severas. Y aquí es donde hablamos que la tasa de mortalidad de las lesiones vasculares es aproximadamente un 20% de los casos. Ya les había dicho que los factores de riesgo, las pacientes muy delgadas o muy obesas tienen más riesgo de lesión vascular y que la mayoría de estas lesiones suceden a la entrada. Los dispositivos asociados, pues ya sabemos que la aguja de Verres o el instrumental electroquirúrgico es el que puede, o todo instrumental que sea muy puntiagudo, pues puede hacer una lesión. Los vasos más comúnmente afectados son la aorta, la vena cava inferior y los vasos ilíacos, sobre todo del lado derecho, y los vasos epigástricos inferiores a nivel de la pared abdominal cuando hacemos las entradas. ¿Cuándo debemos considerar una lesión vascular? Generalmente lo debemos pensar o sospechar cuando posterior a la entrada la paciente pues tiene una inestabilidad hemodinámica muy marcada, la paciente se pone hipotensa, taquicárdica, debemos sospechar que puede ser una lesión vascular de un gran vaso y que al momento de hacer la entrada al trocar pues veamos sangre en el campo, pues ahí pues sí toca buscar cuál es el sitio de la lesión. Entonces, en cuanto al manejo, lo primero que tenemos que hacer es que como cirujanos nosotros tenemos unas habilidades técnicas que son las que adquirimos durante nuestro entrenamiento, durante nuestro fellow, pero también hay unas habilidades no técnicas que son las habilidades de comunicación, de toma de decisiones. Entonces, si yo tengo una paciente con sospecha de lesión vascular, tengo que comunicarme con mi equipo, porque mi equipo es el que me va a ayudar a solventar la complicación, a avisarle al anestesiólogo que tengo una sospecha de una lesión vascular para que prepare a la paciente, para que la mantenga con una estabilidad hemodinámica, para que se prepare con la cantidad de sangre que se necesita. Debo avisarle a mi instrumentadora que hay una lesión vascular para que se prepare con el instrumental. Pues el primer instinto que siempre tenemos es hacer presión sobre el sitio. La idea es hacer presión con un instrumental que sea Romo, se puede utilizar gasas. El definir la laparotomía de emergencia va a depender de qué vaso estamos hablando
Y en ese momento donde tenemos que hacernos la pregunta, ¿tengo el entrenamiento, el instrumental? ¿Soy suficiente para hacer la reparación de esa lesión vascular? ¿O definitivamente lo que estoy viendo es algo que se sale de mi competencia? Entonces ahí es donde se toma la decisión si se hace por laparoscopia o si se hace vía abierta. En recomendación, pues si es un hematoma retroperitoneal, el retroperitoneo mantiene la hemostasia, hace un coágulo mientras que se hace la laparotomía, entonces no entrar a explorar el retroperitoneo y, por supuesto, tener un amigo cirujano vascular que es el que te va a ayudar en el momento de la lesión. La verdad es que cuando son lesiones grandes, son o sea, da mucha, es un momento de mucho estrés cuando una lesión, una ilíaca, porque la verdad es que la ilíaca se ve rojo todo el campo, no hay forma alguna de mantener el campo limpio, entonces son decisiones que tienen que tomarse muy rápidamente para que la paciente tenga un mejor resultado. Entre más tiempo me demore, menor circulación periférica, más riesgo de daño en todas las ramas que tenga la arteria que se esté tratando. Entonces, este es un video, no es apto para cardíacos, pero este es un video que mostró el doctor Sanabria. ¿Le puedes dar, por favor, play? Para la FECOLSOC, él ahí explica cómo se puede hacer la reparación de grandes vasos en 5 minutos. Digamos que los oncólogos tienen más riesgo de estos grandes vasos porque hacen vaciamientos ganglionares. Entonces, él explica todo en 7 pasos. No sé si tiene sonido, él tiene sonido. Explica 7 pasos que son identificar la lesión, medir el tiempo quirúrgico que dice que son 5 minutos para hacerlo, advertir al equipo médico de que hay una urgencia, exponer el campo donde está la lesión, alistar el vaso y hacer el manejo. Entonces aquí estaba haciendo una linfadenectomía cuando hacían el cáncer por laparoscopia. Entonces hay una lesión de la aorta con un instrumental, con un bipolar. Entonces ahí se ve cómo la aorta empieza a sangrar. Entonces aquí es donde empiezan los 5 minutos. Entonces hace contención del sangrado, evalúa el grado de compromiso de la lesión. Él le explica en el video que es muy importante la ayuda del el ayudante, porque el ayudante es el que va a mantener el campo limpio para poder visualizar la lesión. Entonces, mantener el campo limpio y hacer la reparación del daño con una sutura hemostática, una sutura vascular. Entonces muestra cómo en 5 minutos él introduce la sutura y hace la sutura de la aorta. Una vez se identifica la lesión, se hace presión, se hace aspiración, se procederá en la medida de lo posible. Que este video está en YouTube y, bueno, no sé si a ustedes les sucede, pero uno siempre revisa los comentarios. Entonces dice que los comentarios decían y que el que está haciendo la voz en off no estaba en la cirugía porque está muy calmado. Entonces fue un comentario gracioso del video. Entonces ahí se ve cómo toma la sutura y hace la hemostasia del vaso. 4 ceros, se realizan puntos transfixiantes hasta obtener y continúa la cirugía. Un buen control del defecto, en este caso la cara lateral de la aorta por encima de la bifurcación. Se hacen maniobras de contracción sobre la sutura hasta obtener para que haga el sangrado y para que haga el punto, hace el puntito, a la realización de los nudos intracorpóreos sobre hace el punto y se verifica que la hemostasia esté completa. Creo que voy a pararlo ahí por el tiempo, pero bueno, ahí se ve cómo se aspira y se hizo el control de sangrado con una sutura. La hemostasia. Antes de hacer el corte, se hace una limpieza de la herida quirúrgica. Revisa nuevamente y todo está seco, se continúa la cirugía. Radio marcadas. Entonces, básicamente la prevención de las lesiones vasculares, al momento de hacer la entrada, pues hacer la elevación de la pared abdominal, no hacer insuflación hasta que no se verifique que se ha colocado correctamente el trocar, porque tenemos más riesgo de hacer hay más riesgo de embolismo o hacer un neumoperitoneo previo. Los trócares secundarios siempre bajo visión directa.
La transluminación de los vasos epigástricos inferiores pueden ayudar a no lesionarlos, pero hasta un 60% de los casos no se logran visualizar bien en las pacientes muy obesas, en las pacientes que son más morenas, pues no se visualizan bien la transluminación. Y digamos que lo más importante es mantener nuestros reparos anatómicos. Si nosotros colocamos los trócares accesorios fuera o laterales a la ligamento umbilical obliterado, pues estamos fuera de lesionar los vasos epigástricos inferiores profundos, que son los que hacen los hematomas extensos en la pared abdominal. Las lesiones intestinales pues son de 0.06 a 0.06 a 0.6%, 1.6 a 7 veces por 1000 casos. Cuenta como el 20% de las complicaciones, pero el problema de la lesión intestinal es que tiene una alta tasa de mortalidad. Hasta un 28% de los casos se han documentado de mortalidad cuando hay una lesión intestinal. El 55% sucede en las entradas, es más comúnmente lesionado el recto sigmoides, y el instrumental puede ser el culpable, sobre todo las tijeras y el instrumental electroquirúrgico, teniendo en cuenta que todo el instrumental electroquirúrgico guarda algo de calor, entonces no manipular el intestino con este instrumental caliente, porque puede hacer unas lesiones por quemadura. Los factores de riesgo, las cirugías previas, lo que había dicho en un principio, y la complejidad. La cirugía, por supuesto, si tenemos una paciente con endometriosis, tiene un síndrome gerencial severo, tiene más riesgo de que, a pesar de que tenga una lesión intestinal, termine con una lesión intestinal o una apertura de la luz intestinal. El monopolar, ya sabemos que este tipo de energía tiene más expansión de quemadura, o sea que si es una lesión térmica, pues puede abarcar entre 4 y 5 centímetros más allá del sitio visualizado de las lesiones. El bipolar pues deja un daño que puede ser menor, y que inclusive las lesiones que sean menores de 1 centímetro pueden dejarse en stand-by. Cuando son lesiones más grandes, sobre todo que se vean que sean más de 2 centímetros de extensión, ya sabemos que estas lesiones van para una reparación término-terminal. Las laceraciones pueden hacerse en 2 capas de sutura, que no necesariamente tiene que ser el cirujano. Si uno está entrenado en la sutura, se puede realizar. Y tener en cuenta que deben ser cerradas transversalmente para evitar la estenosis de la luz. La aguja de BR, pues ya sabemos que si son lesiones de la serosa, son puntiformes, se pueden dejar en observación, no necesitan hacer algo adicional y colocar antibiótico-terapia. Si tenemos sospecha, podemos hacer la prueba neumática, que es básicamente colocar agua en la pelvis, obliterar el recto sigmoides y pasar aire por el recto. Si vemos burbujas, pues hay una lesión y hay que suturarla o hay que manejarla. También se puede colocar índigo carmín o azul de metileno, colocar las gasas. Si hay salida hacia afuera del material, pues se asume que es una lesión. El problema de la lesión intestinal intraoperatoria se ve y se hace, pero el problema son las lesiones posteriores. Entonces, siempre debemos sospechar una lesión intestinal en pacientes que no tienen una evolución normal. Normalmente las pacientes que se le hace la laparoscopia tienen una evolución muy satisfactoria. Al cabo de 3 a 5 días la paciente está como si nada, pero estas pacientes que manifiesten dolor abdominal persistente, distensión abdominal, ilio, son una paciente con alta sospecha de que tiene una lesión intestinal. Entonces, si tenemos todo eso, más fiebre, más sin irritación peritoneal, pues no lo dude, eso es una lesión intestinal hasta que se muestre lo contrario. Un diagnóstico no se le niega a nadie. Entonces, si tenemos una paciente con sospecha, pues claro, hacer imágenes, sea con radiografía, sea con tomografía con contraste, para hacer el tratamiento y la identificación, porque ya sabemos que estas lesiones son un poquito más tardías, las mecánicas se manifiestan más tempranamente, pero las térmicas sí pueden durar inclusive mucho más días para que, como digo yo, para que canten. Entonces, siempre si se sospecha, una laparoscopia no se le niega a nadie y se pueden reparar las lesiones vía laparoscópica. Las lesiones del tracto urinario también son una incidencia muy baja, de 0.03 a 0.1, 0.2 por cada 1000 cirugías laparoscópicas. Las lesiones vesicales son 2 a 3 veces más comunes. Las lesiones ureterales sí son menores, pero son más difíciles de diagnosticar. La vejiga pues tiene mayor riesgo de lesión, sobre todo cuando estamos haciendo la disección sobre el peritoneo vesicuterino o al colocar el troca suprapúbico. Debemos tener mucho cuidado de que tengamos una vejiga vacía. Y las lesiones ureterales pues generalmente suceden cuando hacemos las oforectomías, cuando hacemos la ligadura del ligamento infundíbulo pélvico, cuando estamos haciendo las uterinas en las histerectomías o cuando estamos haciendo uterosacros. Ahí es donde se puede lesionar el ureter.
¿Cómo prevenir? Bueno, si tenemos un síndrome anencial severo, la vejiga siempre se le va a encontrar plano, podemos ayudarnos repletando la vejiga para ver muy bien sus límites y de ahí en adelante vaciarle y hacer la disección. Si tenemos una alta sospecha de lesión vesical, podemos hacer la cistoscopia, que por cistoscopia se pueden identificar las lesiones. ¿Cuál es un signo sí o sí de lesión? Hombre, pues uno, que vean la Foley, pues si ven la Foley, entraron a la vejiga. Esa pues toca. Pero en el cistoflow, si nosotros en el cistoflow vemos aire o hay una hematuria que no corresponde al procedimiento, eso es un signo altamente sugestivo de que hay una lesión vesical y que hay que buscarla. Y en cuanto al ureter, pues la pérdida de la peristalsis también nos puede hacer sospechar de que hubo una lesión ureteral no advertida. Digamos que las lesiones ureterales son más difíciles de identificar intraoperatoriamente. Tiene que ser que uno haya visto que haya una lesión, pues una transección completa. Si de pronto uno hizo una disección muy amplia del ureter o hay una lesión puntiforme, se puede colocar un stent. Ya sabemos que si hay lesiones que están muy cerca a la unión ureterovesical, pues necesita una reanastomosis. Y las complicaciones tardías del tracto urinario, pues son las fístulas, pero ya estas son lesiones que son muy tardías. En cuanto a las hernias incisionales, en la paroscopia la prevalencia es de 0.5%, pueden aparecer de forma temprana o tardía. Básicamente es la herniación del intestino o el aumento sobre la fascia. En las tardías ya digamos que quedan herniados, pero el peritoneo se mantiene intacto. Hay unos factores de riesgo y en esto es ser mujer, ser mayor de 60 años, las pacientes obesas. Se asoció sobre todo al puerto umbilical. Entre más grande el trócar, más riesgo, o sea, los trócares de 12 tienen un OR de 13 para hacer una hernia incisional. El cierre de la fascia puede disminuir la prevalencia. Si yo cierro la fascia, puede disminuir hasta un 2% la aparición de hernias incisionales. Entre más tiempo quirúrgico demore la paciente, pues más riesgo hay de hernia incisional. Y los tipos de sutura, pues también pueden estar asociados al desarrollo. Y otra de las lesiones que quería comentarles eran las lesiones nerviosas que están asociadas al posicionamiento, y aunque no lo crean, el posicionamiento de la paciente es una responsabilidad del cirujano, porque eventualmente nosotros sabemos que pueden existir estas lesiones nerviosas por malposición. Suceden hasta 0.2 a un 16% en los miembros superiores y de un 1.5 a un 1.8 en los miembros inferiores, y básicamente sucede por compresión y estiramiento. Existen unos factores de riesgo y es que las lesiones nerviosas van a ser o se incrementa en función del tiempo en el que el nervio estuvo comprimido. En un estudio se encontró que cada hora que la paciente demora en litotomía aumenta hasta 100 veces la posibilidad de que la paciente tenga una neuropatía. Y la posición de litotomía no solamente se utiliza en la paroscopia, también se utiliza en las cirugías vaginales, o sea que es algo que como ginecólogos tenemos que tener en cuenta. Las pacientes muy delgadas, como tienen menos grasa, pues ese nervio tiene más riesgo de estar comprimido porque no tiene el colchoncito que le evite que se comprima durante la cirugía. Los más comúnmente lesionados son el nervio femoral, el lateral femoral cutáneo, el obturador y el ciático en menor proporción y el peroneal común. Generalmente son déficits sensoriales en 1.5% y déficits motores solo en un 0.03%, pero que en general tienen una muy buena recuperación. Entonces, los más comúnmente lesionados son el nervio femoral. Generalmente sucede por la compresión y el estiramiento del nervio bajo el ligamento inguinal cuando la paciente tiene la abducción de la cadera, y las pacientes lo manifiestan como una pérdida de sensación en el aspecto medial del muslo, debilidad del cuádriceps, inclusive puede hacer una disminución del reflejo patelar. El otro que es más comúnmente afectado es el peroneal común, que es por la compresión nerviosa en esta parte. Normalmente la presión directa de la rodilla sobre el soporte cuando queda la paciente sin protección en el soporte, y esto va a producir una pérdida en la sensación cutánea del aspecto lateral de la pierna. E inclusive algunas pacientes pueden hacer pie caído, así que si en algún momento de su práctica pues les pasa esto, ya saben que esto fue por compresión y que generalmente tienen una muy buena evolución
Esta es la posición en que se deberían mantener las pacientes para evitar las lesiones. Una flexión de cadera de 170 grados, entre 60 y 170 grados, y la abducción de cadera menor a 90 grados. Entonces, eso es como básicamente como deberíamos colocar a nuestras pacientes para evitar la lesión. Y esto es muy importante, no sé si se les sucede, pero me pasa en la práctica clínica, las lesiones de plexo braquial. Hay veces que es una pelea con los sitios donde uno trabaja, porque de pronto en algunos sitios se acostumbran a que las pacientes laparoscópicas le suben el brazo porque son en sitios donde la cirugía demora un segundo, de pronto que es un pomeroy y listo, no demoró 20 minutos. Pero si es una cirugía que va a demorar 2 horas, la paciente con el brazo hacia arriba, pues tiene más riesgo de hacer una lesión de plexo braquial. La idea es que la abducción del hombro no sea mayor de 90 grados. Entonces, en cirugía laparoscópica, normalmente las pacientes deberían tener su brazo hacia los lados. Eso es algo que pues no sé si les pasará, pero me pasa y es como que pónganle los brazos a los lados. No, pero es que está canalizada ese lado, pero bueno, pónganle una extensión para que quede el brazo en su posición, porque puede pasar esto. Y de hecho, algunas pacientes salen de la cirugía y no les duele si no es el brazo, no les duele otra parte si no es eso. Entonces, para tener en cuenta. Y las complicaciones asociadas al neumoperitoneo, que como laparoscopistas creo que a todos nos ha pasado el enfisema subcutáneo. Cuando uno tuvo su primer enfisema subcutáneo, hubo un susto, porque pues, claro, la paciente le crepita hasta el tórax, entonces pues, uno pues le pasa el susto, pero generalmente el enfisema en 1 o 2 días a las pacientes le va muy bien. Siempre tener en cuenta que si el enfisema pues llega al cuello, pues tiene más riesgo de obstrucción de vía aérea, así que la paciente no puede irse para la casa. Y el embolismo de CO2, que es una de las complicaciones más devastadoras, pero que es muy raro y básicamente son pacientes que hacen cambios súbitos, o sea que pueden hacer inclusive un paro al momento de hacer el ingreso o cuando empezamos la insuflación. Y básicamente si se sospecha hay que hacer todas las medidas, suspender la cirugía y pues mirar a ver que nos vaya súper bien con ella, porque generalmente son catastróficas el embolismo. Entonces, básicamente debemos mantener una cultura de manejo de riesgo, así como lo manejan en la aviación, como lo manejan, básicamente es eso, es tener esa cultura, y es que la complicación puede suceder en cualquier momento, así que la paciente cuando entra al quirófano debe saber, y nosotros debemos saber, y el equipo debe saber cuáles son los posibles riesgos, mantener la comunicación, que son habilidades esenciales, que son las habilidades blandas del cirujano, y el trabajo en equipo y el entrenamiento muy importante, porque básicamente eso es gestión de riesgos. Si yo tengo un entrenamiento adecuado, puedo garantizar la seguridad de mis pacientes. Entonces, las complicaciones mayores en la laparoscopia son raras, pero pueden ser catastróficas, y la prevención empieza desde el entrenamiento quirúrgico, el conocimiento de la anatomía, el manejo del instrumental, conocer los riesgos inherentes de la paciente, y si la complicación sucede, pues darle manejo y hacer comunicación y trabajo en equipo. Listo. Muchas gracias.